¿Listos para recibir palabra de Dios? ¿Ustedes están listos para mojarse acá? ¿Sí? El agua está fría. Diga conmigo: Señor Jesús, háblame. Padre Santo, anhelo tu palabra. Pon semilla en mí y que dé fruto abundante. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Déjenme empezar la palabra de hoy con una historia. Voy a hablarles de la historia de un joven que, como así muchos de nosotros, él estaba buscando en su vida la felicidad. Él estaba buscando hallarle sentido a su vida y lo hacía como muchos de nosotros lo hacemos. Siempre hay tres preguntas que todo el mundo se ha hecho en esa búsqueda, y es: ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y hacia dónde voy? Todo el mundo nos hemos preguntado eso alguna vez. Y este joven, en esa búsqueda, pues él empezó siendo criado en un ambiente religioso, y en ese ambiente religioso llegó un punto en que él se aburrió, porque dijo: en la religión no encontré las respuestas que yo esperaba. Y entonces pensó: bueno, vamos más bien a buscarlas en la universidad, vamos a buscarlas en la educación, y allá yo seguro que encuentro todas las respuestas y cómo llenar ese vacío que tengo en mi vida. Pero entonces él se sorprende porque ve que todo el conocimiento que le dan en la universidad, todo el conocimiento del mundo incluso, no era suficiente, y aún así él continuaba sin resolver sus preguntas y siendo infeliz. Entonces dijo: no, pues no me sirvió la religión, no me sirvió la educación, entonces vamos a buscar de pronto en el prestigio, en la fama. Entonces él empezó a ganar popularidad, se hizo elegir como presidente de la clase de su universidad. Él ya estaba en su preparatorio de la escuela de leyes, y también empezó a tener esa vida de universitario que quiere ser popular. Entonces, de viernes a domingo a las fiestas, ¿cierto? Y todo el mundo: uy, el man más popular. Pero llegaba el lunes y empezaba nuevamente el ciclo de insatisfacción. Entonces el prestigio como que tampoco le ayudó en su búsqueda. Entonces ahí en la universidad donde él estaba, encontró un grupo de personas como él, universitarios, que parecía que eran todo lo contrario a lo que él en ese momento era. Eran personas que parecía que tenían convicciones firmes, y ellos sí sabían para dónde iban y quiénes eran. Además, parecía que estas personas tenían como una fuente de alegría constante, como que su felicidad no era como la que él tenía, que era de puros altibajos, y que fluctuaba, depende de las circunstancias. Si le iba bien, pues bien; si le iba mal, pues mal. Pero ellos en pruebas o en alegrías estaban siempre gozosos. Y entonces él se da la conversación con este grupo, empieza a relacionarse con ellos, y se arriesga un día a preguntarle a una de las chicas de este grupo qué es lo que ha cambiado sus vidas. Y ella le respondió: Cristo Jesús. Entonces la respuesta del joven frente a eso fue: ay, mamita, venga, no me venga a mí con ese cuento, no me venga con esa basura de la religión. Yo estoy ya aburrido, hastiado del tema de la religión. Y ella inmediatamente le contesta: no, espérate, yo no dije religión, yo dije Cristo Jesús. Y entonces con eso ella le apuntaba a algo que él nunca había considerado, y era que el cristianismo no es una mera religión, sino es una relación directa con Jesucristo. Amén. Entonces, al ver la reacción de este joven, los muchachos del grupo le hicieron el reto y le dijeron: pues entonces vaya y compruebe, lo retamos, lo desafiamos, vaya y compruebe por usted mismo si las afirmaciones y la veracidad de las afirmaciones de Jesús como Hijo de Dios son ciertas o no. Claro, pues, él es un estudiante en escuela de leyes. Ay, me dieron un caso para resolver. Entonces es un reto intelectual que él asumió, y él pensó dentro de sí mismo:
Oiga, si yo pudiera descubrir evidencia indiscutible de que la Biblia y lo que dijo Jesús es falso y poco confiable, pues ahí está. Ya con eso desmorono el cristianismo de una vez por todas. Entonces, de todas formas, él, incluso hablando con estas personas, él ya tenía la idea que muchos tienen de que los cristianos son un tipo de personas que tienen el cerebro dividido en dos. Una parte está perdida y la otra está buscando la parte perdida. Eso era lo que él pensaba, ¿sí? Entonces, emprendió su cruzada, emprendió su búsqueda para desacreditar la Biblia y todo lo que había en ella, y usó todo su conocimiento, usó todos sus talentos, empezó a investigar, usó todos los recursos académicos que estuvieran a su alcance, echó mano de toda la ayuda posible para lograr su contenido, fue a la biblioteca, de allá no salía. Y el nombre de este joven es Josh McDowell, y hoy por hoy es uno de los más grandes defensores de la fe cristiana. ¿Sabe por qué? Porque él procuró con todas sus fuerzas desacreditar la palabra de Dios, pero en el camino de la búsqueda encontró que no hay cosa más veraz y confiable que la Biblia misma. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Josh McDowell es el autor de uno de mis libros favoritos. Se llama Evidencia que exige un veredicto. Y hace 8 días mi papá inició la primera parte de este sermón que se llamaba Más evidencias. Más evidencias. Y él estaba hablando del tema que está abordado en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 21. 2 de Pedro 1, 16 al 21. Y el tema que se está tratando es acerca de ser testigos de la gloria de Cristo. Leemos la palabra, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Ahí está hablando Pedro, está hablando de la transfiguración, ¿cierto? Nosotros oímos esta voz cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y el 19 dice así: tenemos también, ayúdenme a leerlo, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna de la profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Este textico, Pedro lo escribe a manera de una apología. ¿Qué es apología? Es un término que se asocia al ámbito judicial comúnmente. ¿Cuántos abogados hay acá? Es un término que es muy de su área. En términos de hoy en día es la defensa de un caso. Es la defensa de un caso que se está juzgando, ¿sí? Y lo que Pedro parece decirnos acá es que el poder de Jesús y el anuncio de su segunda venida para sellar la victoria de Cristo y dar conclusión a ese plan de salvación precioso para la humanidad está siendo juzgado por muchos como fábulas. Muchos están diciendo: no, eso es puro cuento, esos están delirando. Al fin de cuentas el cerebro está por allá perdido y están buscando, ¿sí? Y dicen eso de la Biblia. Y en nuestros días, como en los días de Pedro, esto sí que se vuelve cada vez más usual, ¿no? Entonces lo que Pedro hace es presentar la defensa, hacer la apología de la palabra, y lo hace trayendo la evidencia que garantiza que el evangelio es verdad.
En los versos 16 al 19, de los que habló mi papá el domingo pasado, si se acuerdan, él presenta la primera evidencia contundente, los testigos oculares, ¿sí? Pedro, igual que los otros discípulos, igual que muchísimas personas que vivían en la tierra de Palestina en los tiempos de Jesús, e incluso dentro de esos, los enemigos de Jesús, todos ellos vieron de primera mano los hechos y escucharon directamente las palabras de Cristo. Y como en todo juicio, pues el peso de los testigos oculares, de los testigos presenciales es súper importante para el veredicto final. ¿Se han visto cómo es un juicio en un tribunal? ¿Cómo es? ¿Sí? Últimamente hubo uno muy mediático, ¿no? Johnny Depp. ¿Sí saben de qué les hablo? No se hagan que ustedes estaban ahí en Instagram pegados a ver, ay, ¿qué pasa? ¿Cierto? Ay, no, esa vieja mentirosa. Y entonces, ¿qué tenían que hacer? Traían testigos. Y entonces pasaban, ¿qué testigos eran? Pues los que estuvieron cerca de la relación de estas dos personas, y ellos pueden dar testimonio de lo que pasó, ¿sí? Entonces es súper importante el tema de los testigos oculares. ¿Cuál es el problema? Que hoy hay una diferencia gigante de más de 2000 años entre nosotros, los que estamos aquí como pendientes del veredicto, así como usted estaba pegado a Instagram, uy, ya van a dar el veredicto, ya se va a saber qué pasó con Johnny Depp. Ya vamos a ver si volvemos a ver Piratas del Caribe 25, ¿sí? Y usted está pegado ahí, pues así estamos hoy. Y el problema es que las personas que atestiguaron de Jesús, que lo vieron presencialmente, pues son de hace más de 2000 años. Y hoy, como en todo el transcurso de la historia de la humanidad, todavía se sigue reabriendo un caso que se supone que ya era cosa juzgada, porque Pedro y sus contemporáneos ya están dando aquí diciendo, mire, nosotros lo vimos, nosotros lo escuchamos, nosotros fuimos testigos. Ya era cosa juzgada, pero se sigue poniendo en duda hoy el poder de Dios, el poder de su palabra. Por eso es que es tan importante en el caso para Pedro en especial traer una evidencia adicional, una evidencia igual de poderosa a los testigos oculares, que nos sirva aún en nuestros días cuando ya no tenemos acceso a ellos. O sea, hoy no le vamos a decir, Pedrito, venga, bájese del cielo y venga para acá y nos testifica. Él está allá, ¿sí? Pero nosotros tenemos otra evidencia. Por eso dice Pedro que también tenemos un registro, también tenemos una documentación más segura que cualquier otra, y es la Escritura, la palabra de Dios. Y por eso hoy quiero continuar presentando más evidencias del poder de Jesús, y en este caso de la veracidad de las Escrituras. Porque lo que tenemos que hacer como cristianos es testificar del Evangelio. Ahí hay un cristiano. Hoy, públicamente, hay unas personitas aquí al frente que están testificando públicamente: el Señor tiene poder y cambió mi vida. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Felicitaciones, felicitaciones. Porque eso es lo que hace un cristiano, testifica. Tenemos que darle razones al mundo de que Jesús es la única fuente de felicidad, de que Jesús es el único que puede dar sentido a la existencia, de que Jesús es el único que puede darnos salvación y vida en abundancia. Amén. ¿Sí están conmigo? Yo tengo un propósito hoy, o bueno, son dos realmente. Mi propósito es que usted se vaya hoy con las herramientas básicas para dar un testimonio eficaz de que todo el mundo puede y debe confiar en la Biblia. ¿Está bien ese propósito? ¿Le parece bien? ¿O está escéptico? Miremos al final qué pasa. Pero también mi propósito
es que usted fortalezca su fe. Es que usted derribe todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y que usted pueda escuchar la palabra de Dios con toda tranquilidad, con toda confianza de que el poder de Dios para su vida es real. Y para ello voy a usar el esquema tradicional que el mismo Josh McDowell, el joven del que le estaba contando la historia al principio, usa. Voy a empezar por una prueba que, si bien no es la más certera para el tema de veracidad, sí nos puede ir ayudando a calentar motores. Se llama, apréndasela, se llama la singularidad de la palabra. La singularidad. ¿Qué quiere decir eso? Lo que se quiere demostrar con la prueba de la singularidad es que la Biblia es única y superior a todo documento histórico o cualquier escrito en la historia de la humanidad, ¿vale? Entonces, aquí no estamos todavía comprobando que sea específicamente verdad, pero ya vamos a llegar para allá, sino que es única y singular, que no hay otro libro en la tierra igual a la Biblia. Josh McDowell dice que en 2010 un ingeniero de Google hizo un cálculo de cuántos libros existían en ese momento en la tierra, y él hizo el cálculo de alrededor 130 millones de libros, y de todos esos hay uno que es superior, único y singular, y es la Biblia. ¿Por qué? Hablemos de su continuidad y déjeme ponerlo de esta manera. Intente usted pensar en que usted tiene un proyecto que es un proyecto súper ambicioso de crear el libro más original, el libro más único de todo el planeta Tierra, y para eso usted se pone este objetivo. Usted pone a escribir sobre los tópicos más importantes de la actualidad a más de 40 autores. Usted reúne a más de 40 autores y los pone a escribir sobre los tópicos más importantes. Y estos 40 autores son de diferentes contextos sociales, de diferentes contextos políticos, de diferentes contextos económicos. Además son de diferentes lugares, de diferentes continentes. Hablan diferentes idiomas además. Tienen diferentes profesiones, diferentes personalidades. Y además de eso le agrega otra complejidad para hacerlo más único. Va a ponerlos a escribir durante un periodo de lapso, un periodo de tiempo, un lapso de tiempo muy, muy largo. Y al final, la idea es que todos estén de acuerdo en lo que escribieron y que haya armonía en todo el libro. ¿Está fácil? Póngase usted a pensar si hoy en día, en un post de Facebook, 3 gatos no se pueden poner de acuerdo y todos viven en la misma casa y todos escribiendo de lo mismo. Ponga cualquier tema de controversia en una cena familiar, en un almuerzo, y hablen todos de lo mismo. Y eso que están en la misma casa, hablan el mismo idioma, se han criado de la misma manera. ¿Será que están de acuerdo? El único libro en la historia que ha logrado eso es la Biblia. Pensemos de su circulación. ¿Sabe cuál es el primer libro formal que se publicó en todo el mundo? La Biblia. Cuando se creó la imprenta, Gutenberg, el primer libro que imprimió fue la Vulgata, la Biblia en latín. Y de ahí en adelante no ha habido otro libro en la historia de la humanidad que se haya impreso o publicado más veces que la Biblia. Y si hablamos de la traducción de la Biblia, el primer libro que se tradujo en toda la historia, ¿cuál fue? La Septuaginta. Año 250 a.C. ¿Qué era la Septuaginta? La traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y hoy no hay otro libro que haya sido más traducido y más citado en tantos idiomas como la Biblia.
Y si hablamos también de su supervivencia, sigue siendo única, porque a pesar de ser el libro más perseguido, más criticado, más prohibido, ignorado en la historia de la humanidad, la Biblia sigue sobreviviendo al paso del tiempo. Mire, ni desde los tiempos de Diocleciano, ni incluso el mismo Hitler, ni ningún líder mundial que decretara acabar, quemar, destruir el libro de la palabra de Dios, ninguno de ellos logró su cometido. Un teólogo afamado que se llama Bernard Ramm, él dice: ningún otro libro ha sido tan molido, acuchillado, cernido, escudriñado y vilipendiado. ¿Qué libro de filosofía o de religión, de psicología o de bellas artes de los tiempos clásicos o modernos ha sido sujeto a un ataque masivo semejante al que ha sufrido la Biblia? Con el mismo rencor, con el mismo escepticismo, con tal precisión y erudición sobre cada capítulo, línea y declaración. Pero aún así, millones de personas todavía aman la Biblia, la leen y la estudian, porque la Biblia es única y sin igual. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahora yo les dije, esta es calentando motores. Solo con eso ya uno dice, hay algo especial en la Biblia. Pero ahora hablemos de la veracidad, que es lo que realmente Pedro quiere afirmar, que es la palabra más confiable. Atentos acá, existen 3 pruebas de veracidad para toda literatura antigua. 3. La prueba bibliográfica, la prueba de evidencia externa y la prueba de evidencia interna. Hablemos de la bibliográfica. La bibliográfica lo que quiere es determinar si un texto o registro histórico ha sido transmitido de manera exacta. Entonces, voy a pedirles el favor de que miren a la pantalla la siguiente gráfica que les voy a explicar. Y primero tengo que aclarar una cosita acá. Tengo que decir que de toda la literatura antigua no se cuenta con ningún documento escrito original, lo que llaman las autografías, no se cuenta con ninguno, de ningún autor de la historia, de ninguno. Todos son copias o manuscritos que son copias del original, no tenemos original de ninguno, ¿sí? Ya con eso quiero que miren este cuadro, donde ustedes van a ver autores famosos de la literatura antigua. Está César, está Platón, está Aristóteles, está Plinio el Menor. Hay varios allí que ustedes conocen, otros no tan conocidos, pero que son base de mucho del conocimiento que tenemos hoy en día. Y allí en la segunda columna está la fecha aproximada de la escritura original, de la autografía, del primer escrito. Y luego aparece otra columna que nos dice cuál es la fecha del manuscrito o la copia del original de estos escritos que ha sido encontrada hasta ahora, ¿sí? ¿Cuál es la copia más antigua que se ha encontrado hasta ahora de cualquiera de estos? ¿Sí? Entonces ahí ustedes lo van comparando. Y luego aparece el lapso de tiempo que pasó entre el escrito original y la copia más antigua que poseemos. ¿Por qué es importante eso? Porque entre menos distancia entre el original y la copia, tenemos más certeza de que es más confiable. ¿Vale? Por último, una última columna dice cuántas copias tenemos de los escritos de estos autores actualmente. Ahora, tenga esto presente y yo le voy a hablar de la Biblia. Aquí no está la Biblia, aquí están otros textos con los que vamos a comparar la palabra. Los libros más antiguos de la escritura, está el Pentateuco, y Job también es bien antiguo, pero hablemos del Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. La copia, la fecha, la distancia
entre la escritura de los originales del Pentateuco y la copia más antigua que poseemos hoy, que no sabemos si vamos a encontrar luego, como pasó hace unos años, el siglo pasado pasó en Qumran, encontraron unas copias mucho más recientes, podemos encontrar copias todavía más recientes. Pero la mayor diferencia entre la fecha de escritura del Pentateuco y la copia más antigua es 1100 años. Comparen con este cuadro, está en el mismo rango de toda la literatura antigua. Los libros más antiguos de la Biblia. El libro más antiguo del Antiguo Testamento fue escrito alrededor del año 460 a.C. Eso da una diferencia de 210 años con los manuscritos del Mar Muerto que se hallaron. 210 años, se hallaron manuscritos del año 250 a.C. Eso está superior a cualquiera de los grandes autores de literatura clásica. ¿Me entendieron? Si vamos al Nuevo Testamento, déjenme decirles que de los manuscritos o copias tenemos más de 24,000 copias. De Aristóteles tenemos 5 de cualquiera de sus obras. ¿Por qué es importante? Pues porque podemos comparar. Entre más versiones, más confiable. 24,000 versus 5. Pero nadie duda de Aristóteles. Solo en Qumran se hallaron en el Mar Muerto 300 textos bíblicos completicos del año 250 a.C. Y la diferencia del escrito más posterior del Nuevo Testamento, que se lo atribuyen a Juan, y la copia más temprana de este, son solo 50 añitos. Mire, no se pone en duda la veracidad histórica de esta literatura clásica, pero sí de la Biblia. Eso es irracional. Eso es irracional. Vamos con la evidencia externa. Ya la prueba bibliográfica, la Biblia está por encima de cualquiera. Evidencia externa. Entonces, por si todavía tiene dudas, lo que hace la evidencia externa es preguntarse si se puede encontrar en otros textos, aparte de la obra que está juzgando, que está analizando, si se puede corroborar en otros textos la exactitud, la veracidad y la autenticidad de la obra. ¿Listo? Aquí no puedo entrar en muchos detalles por el tiempo, pero también en esta evidencia, en esta prueba que se le hace a la literatura, la Biblia es tremendamente confiable. La evidencia es abrumadora, es el libro más citado y utilizado en otras obras literarias en toda la historia de la humanidad. Mire, es tal que del Nuevo Testamento, si no existiera un solo manuscrito, que ya vimos que no es el caso porque hay 24,000, si no hubiera un solo manuscrito, una sola copia de los originales, el Nuevo Testamento podría ser reconstruido completamente y de manera exacta solo a punta de las citas de otros autores de otros libros. Entonces, en esto la Biblia también es superior. Además de eso, la arqueología también respalda de manera externa las escrituras, ya fundamenta históricamente pueblos y acontecimientos bíblicos con más de 25,000 hallazgos que directamente o indirectamente están relacionados con la palabra. La investigación arqueológica, que hasta ahora solo ha explorado una fracción chiquita de los lugares bíblicos, ya ha confirmado existencia histórica de aproximadamente 30 individuos en el Nuevo Testamento y más de 60 en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, les digo, mis hermanos, la Biblia no es un mito, es un registro histórico, fiel y confiable. Ahora vamos con la evidencia interna. Esa es la tercera prueba que se le aplica a la literatura. Lo que quiere la evidencia interna es determinar el alcance de las contradicciones internas y errores de copia. Es decir, si en el texto evidentemente uno descubre que tiene errores tremendos, crasos, y uno puede decir está corrompido, o si realmente solo presenta dificultades para su interpretación, para su entendimiento, porque puede faltar contexto o porque puede haber errores normales de copia de manuscritos.
También la evidencia interna lo que hace es que dice si los autores tenían poco o ningún conocimiento de primera mano de lo que estaban escribiendo. Y ya Pedro nos estaba diciendo que ellos fueron testigos, una fuente primaria. O también la evidencia interna lo que piensa es buscar si de pronto alguien que escribió algo escribió eso en nombre de otra persona. Eso sería como un plagio. Entonces, si hay un plagio, pues se invalida el documento. Déjeme decirle que en ninguno de estos tres propósitos de la evidencia interna, aunque se han levantado muchísimas objeciones a la Biblia, hasta la fecha no hay ninguna de esas objeciones que haya sido lo suficientemente contundente para desacreditar toda o una partecita de la palabra de Dios. Le pongo un ejemplo de evidencia interna para que entendamos un poquito más. Una objeción que comúnmente levantan es que, vea, es que yo me fui al Evangelio y allá decía que Judas se ahorcó. Y luego fui a Hechos de los Apóstoles y ahí dice que Judas se cayó y se abrió y se desparramó todo. Muy gráfico, pero eso es lo que dice, ¿sí? Entonces, los críticos de la Biblia dicen, ahí hay un error, la Biblia no es confiable. Eso es una falacia. Porque que aquí diga una cosa y aquí diga otra no quiere decir que las dos no sean ciertas. Los que han estudiado donde murió Judas han encontrado que es un lugar de muchos barrancos, donde los árboles crecen de los barrancos, como esos paisajes que a veces uno ve en televisión, que sale la ramita de la piedra, ¿sí? Y que queda ahí colgando la ramita, y que casi siempre el que cae del barranco se agarra de ahí. ¿Qué pasa? Se le rompe la ramita. Eso es una dificultad. No quiere decir que los dos estén, que las dos estén diciendo algo diferente, no quiere decir que no sea cierto. Lo que se puede explicar muy fácilmente es que efectivamente Judas se ahorcó, se colgó de una rama que por la condición de la rama se rompió, se cayó al barranco y se desparramó. Las dos pueden ser totalmente ciertas. Entonces, es una dificultad, no es un error. ¿Ven? La Biblia es completamente confiable en cualquiera de estas tres evidencias. Yo no sé si usted se alegra por eso o no. Mire, todas esas son pruebas técnicas, académicas, científicas, todas están bien sustentadas. El mundo no quiere hacer caso de eso porque el mundo es necio. Por más que uno presente evidencia, no quieren mirar. Pero yo tengo una prueba adicional que presentarles hoy. Quisiera que usted mirara a su alrededor rápidamente. Mire a su alrededor. Porque si usted mira a su alrededor en este momento, es muy probable, y yo creo que es altamente probable en Vida en Acción, yo lo creo así, que usted encuentre la mejor prueba de la veracidad de las Escrituras ya mismo a su alrededor. ¿Cuál cree que es esa prueba? Yo le digo la prueba viviente. Porque usted mismo puede ser evidencia del poder de la palabra cuando usted testifica de la transformación que hay en usted al amarla, leerla, guardarla y vivirla. Amén. La mejor evidencia de que podemos confiar en la palabra de Dios es que cumple el propósito para el que fue diseñada. ¿Quiere que le diga cuál es el propósito de la palabra? Óigame esto, memorícelo. Las enseñanzas de las Escrituras son para que pensemos y creemos correctamente. ¿Listo? Y las instrucciones de la Biblia son para que actuemos y vivamos correctamente, para de esa manera sentir y relacionarnos correctamente con Dios, con nosotros mismos y con los demás. ¿Se la repito? ¿Se la repito? Las enseñanzas de las Escrituras son para que pensemos y creamos correctamente.
Las instrucciones de la Biblia son para que actuemos y vivamos correctamente, para de esa manera sentir y relacionarnos correctamente con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Y no podemos quitar nadita de eso al respecto. ¿Sabe por qué? Porque es que muchas personas solo quieren creer y pensar correctamente. Eso es lo que llamamos en teología la ortodoxia, la correcta doctrina. Y muchos solo quieren quedarse con la correcta doctrina. Ellos son los que creen que ser iglesia solo implica aprender doctrinas, y son cabezones, ¿sí? Se les crece la cabeza, pero no tienen nada de músculo y no tienen nada de corazón, porque no las aplican ni las sienten bien. Juan 5, 39 al 40, Jesús le está hablando a unos que eran pilísimos para estudiar doctrina, los fariseos, y les dice así: ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. ¿Entendieron? Estos eran ortodoxos, mucha doctrina, mucha cabeza, poco hacer, poco venir, poco hacer lo que dice la palabra, poco músculo, poco corazón. Muchos solo quieren hacer las cosas correctas, como si fuera una obligación moral, una obligación impuesta. Y esto es lo que llamamos la ortopraxia, el correcto hacer. Ya no es el correcto doctrina, sino el correcto hacer. Entonces son generalmente los que solo se concentran en la ortopraxia, son activistas que hacen y son los que tienen mucho músculo, pero poca cabeza, poco corazón, ¿cierto? Y son a los que exhorta 1 Corintios 13, versos 1 al 3. Mire, dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Los que solo quieren hacer, pero no hacen porque aman a las personas, hacen porque les imponen eso. A veces hay tremendos ministerios que hacen mucho, pero aman poco. Ojo con eso. Jesús mismo nos resumía: toda la ley y los profetas depende de dos cosas: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pilas los que son puro músculo pero poco corazón, poca cabeza. Y por último, los que solo le hacen fuerza a la ortopatía. ¿Qué es ortopatía? La correcta relación, el correcto sentir y el correcto expresar la doctrina. Estos son los que son cabeza chiquita, músculo chiquito, y aquí esto es grandote, más la barriguita que el corazón. ¿Sabe por qué? Porque son los cómodos, son los que les encanta recibir las bendiciones de Dios, pero no quieren entender a Dios. Son los que les encanta buscar las añadiduras y no el reino de Dios y su justicia. Son los que disfrutan ir y decir: uy, yo quiero el milagro de Dios, pero no el Dios de los milagros. ¿Me entiendes? Y en la escritura lo que vemos realmente es un balance integral. Cualquiera que esté fuera de este balance, ojo con esto, cualquiera de ustedes que esté fuera de este balance perfecto entre ortodoxia, entre ortopraxia y entre ortopatía, es una evidencia en contra de Cristo.
¿Me entendió eso? Pero oiga esto: todo aquel que piensa, actúa y siente conforme a la palabra es una evidencia viva e irrefutable del poder de Dios, y es un verdadero cristiano que sabe testificar y defender su fe. ¿Cuántos cristianos hay acá? Voy a concluir diciendo esto. No es mi conclusión, sale de la boca de Dios. La ley del Señor es perfecta, reanima el alma. El testimonio del Señor es firme, da sabiduría al ingenuo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro y da luz a los ojos. El temor del Señor es bueno, permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos y todos ellos justos. Son más deseables que el oro refinado y más dulces que la miel que destila del panal. Con ellos, Señor, amonestas a tu siervo y recompensas grandemente a quien los cumple. Gloria a Dios. Este es el Salmo 19, versos 7 al 11. Amén. Hoy tenemos estas preciosas personas aquí diciendo: yo voy a hacer prueba del poder de la palabra de Dios. De ahora en adelante, mi vida es una evidencia más de que la palabra es veraz. Hoy es el día más especial de sus vidas.